Mi esposo me dejó sola con 3 hijos para irse a vivir su vida. 10 años después apareció cuando me volví millonaria. Todo empezó así, estaba tomando un café en la terraza, mirando hacia la piscina, cuando el jefe de seguridad de mi propiedad se acercó con el radio en la mano. Me dijo que había un hombre en la entrada principal exigiendo verme, un hombre que aseguraba ser el señor de la casa. Caminé por el largo pasillo de mármol, sintiendo una mezcla de curiosidad y molestia. Cuando las grandes puertas de madera se abrieron y miré a través de la reja de hierro forjado, el aire se me atascó en la garganta por una fracción de segundo. Ahí estaba él, 10 años más viejo, con entradas pronunciadas en el cabello, la ropa desgastada y sosteniendo un ramo de flores de supermercado que se marchitaban bajo el sol. Daniel, mi ex esposo, el hombre que, una década atrás, me había mirado a los ojos en una cocina minúscula y lúgubre para decirme que mis 3 hijos pequeños y yo éramos un ancla que estaba hundiendo su vida. Y ahora, parado frente a mi mansión, al ver el auto deportivo estacionado en la entrada y los jardines inmensos, tenía el descaro de sonreír y decirme con voz temblorosa que por fin había regresado a casa. Para que puedan comprender el asco profundo que sentí al verlo parado en mi puerta, intentando reclamar una vida que él no construyó, necesito llevar los 14 años en el pasado. Cuando Daniel y yo nos casamos, no teníamos absolutamente nada. Éramos 2 jóvenes llenos de promesas vacías y bolsillos rotos. Yo estaba perdidamente enamorada de él. Creía que su espíritu libre y su encanto eran la combinación perfecta. Rentamos un pequeño departamento de una sola habitación y empezamos a construir nuestra vida. Al principio, todo era risas. Trabajábamos mucho, comíamos sopa instantánea y soñábamos con el futuro. Pero la realidad nos alcanzó muy pronto. Quedé embarazada de nuestro primer hijo a los 21 años. Y por un error que cambiaría mi vida para siempre, los gemelos llegaron apenas 11 meses después. De repente, a los 22 años, yo era la madre de 3 bebés pequeños. Yo creía ciegamente que enfrentábamos esta tormenta juntos. Daniel me decía que él se iba a encargar de todo, que trabajaría el doble para sacarnos adelante. Yo me quedaba en casa, atrapada entre montañas de pañales sucios, biberones y noches sin dormir, pero lo hacía con una sonrisa porque pensaba que él y yo éramos un equipo invencible. Lo esperaba cada noche con la cena lista, aunque yo no hubiera tenido tiempo ni de bañarme en 3 días. Creía que él me miraba con orgullo, que valoraba el sacrificio enorme que yo estaba haciendo al pausar mi juventud y mis estudios para criar a nuestra familia. Fui una niña ingenua y tonta. Mi amor por él me puso una venda de acero en los ojos. Las señales de su hartazgo comenzaron como pequeños comentarios afilados que yo intentaba ignorar. Al principio, se quejaba del ruido. Llegaba del trabajo, veía a los niños llorando porque estaban en la etapa de dentición, soltaba un suspiro exagerado y se encerraba en el baño durante horas. Luego, empezaron los reproches por el dinero. Si yo le pedía para comprar leche de fórmula, me miraba con resentimiento. Me preguntaba en qué me estaba gastando el dinero, como si criar a 3 bebés fuera gratis. Yo intentaba justificarlo pensando que el estrés de ser el único proveedor lo estaba volviendo loco. Empecé a reducir mis propias comidas para que la despensa durara más. Dejé de comprarme ropa. Mis zapatos tenían agujeros. Todo mi universo se redujo a intentar mantenerlo contento para que la casa no fuera un campo de batalla. Pero la distancia se hizo cada vez más grande. Empezó a llegar tarde. Sus excusas eran siempre las mismas: problemas en el trabajo, tráfico, una llanta ponchada. Pero yo no era estúpida. Olía a alcohol, olía a libertad. Sus fines de semana de repente se llenaron de compromisos inventados. Me decía que tenía que salir a despejar la mente porque la casa era una prisión sofocante. Yo me quedaba sola, con un bebé en cada brazo y el mayor llorando agarrado de mi pierna, sintiendo como el agotamiento me consumía hasta los huesos. Dejó de tocarme, dejó de mirarme a los ojos. Cuando yo intentaba hablar con él sobre nuestro matrimonio, él encendía el televisor y me decía que dejara de ser tan dramática. Se estaba desconectando de nosotros, cortando los lazos uno por uno, preparándose para el escape. El golpe de gracia llegó un martes por la mañana. Nunca voy a olvidar ese martes. Los niños tenían una infección estomacal terrible. Yo había pasado toda la noche limpiando vómito, lavando sábanas a mano porque la lavadora se había descompuesto, y tratando de bajarles la fiebre. Estaba demacrada. Daniel se levantó tarde, se dio una ducha larga, se vistió con su mejor ropa y salió de la habitación con 2 maletas grandes. Me quedé congelada en medio de la sala, sosteniendo un termómetro. Él ni siquiera me miró a la cara al principio. Caminó hacia la puerta y la abrió. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté con la voz ronca por el cansancio. Él se detuvo en el marco de la puerta. Se giró lentamente,
Me miró de arriba a abajo con una expresión de absoluto desprecio y soltó las palabras que me partieron el alma en 1000 pedazos. Me voy, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Ya no puedo más con esto. Esta vida es miserable. Mírate, pareces un fantasma. Yo no firmé para vivir en una guardería rodeado de miseria y gritos. Necesito vivir mi vida, soy demasiado joven para estar enterrado aquí. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Solo se escuchaba la respiración agitada de los niños dormidos en el cuarto de al lado. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar la monstruosidad de lo que estaba diciendo. ¿Estás abandonando a tus hijos?, le pregunté, bajando el termómetro. Él se encogió de hombros, como si estuviera decidiendo qué cenar y no destruyendo una familia. ¿Son tus hijos ahora?, me respondió. Tú querías ser madre, ahí los tienes. Yo voy a empezar de cero. Mi abogado te enviará los papeles del divorcio, pero no esperes que te mantenga, apenas tengo para mí. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre, pero no me derrumbé. Cualquier otra mujer quizás habría caído de rodillas, le habría suplicado por los niños, le habría rogado que se quedara a intentar salvar lo nuestro. Yo no. Sentí como el amor se evaporaba de mi cuerpo y era reemplazado por una supervivencia instintiva y salvaje. Me enderecé. Lo miré directamente a esos ojos cobardes. Le dije que saliera por esa puerta y que si lo hacía, se olvidara de que nosotros existíamos. Le dije que no volviera nunca. Él soltó una carcajada burlona, agarró sus maletas y cerró la puerta. Y así fue como me quedé sola, con 3 niños enfermos, $15 en la cartera y el corazón convertido en piedra. Los siguientes años fueron un infierno literal. Lloré noches enteras mientras los niños dormían, aterrada de no poder comprar comida al día siguiente. Tuve que tragarme el orgullo y pedir ayuda. Limpié casas ajenas con mis hijos sentados en un rincón jugando con cajas de cartón. Trabajé de mesera en turnos nocturnos, dejándolos al cuidado de una vecina mayor a la que le pagaba con la comida que sobraba del restaurante. Pero la rabia, ese fuego oscuro que Daniel encendió en mí el día que nos abandonó, se convirtió en mi combustible. No iba a permitir que mis hijos crecieran en la miseria que él nos dejó. Empecé a estudiar de madrugada. Aprendí finanzas personales leyendo libros usados y viendo videos. Ahorré cada moneda oxidada que caía en mis manos. A los 5 años de su abandono, con un préstamo minúsculo, abrí una pequeña agencia de consultoría financiera para mujeres emprendedoras que estaban en situaciones vulnerables como la mía. Trabajaba 20 horas al día. Resultó que tenía un talento natural para los negocios. La agencia creció de una manera brutal. Empezamos a gestionar inversiones. Luego abrí una segunda sucursal, y después una empresa de bienes raíces. En menos de 10 años, la mujer fantasma que él había dejado tirada en un departamento mohoso se había convertido en la directora ejecutiva de un imperio multimillonario. Compré la casa de mis sueños, mis hijos entraron a las mejores escuelas privadas de la región, y nuestro apellido se convirtió en sinónimo de respeto y éxito. Y eso nos trae de vuelta a esa mañana soleada de domingo, a la reja de mi casa, al hombre patético que sostenía unas flores baratas, sonriendo como si los últimos 10 años no hubieran existido. Salí de la propiedad, caminando despacio por la entrada adoquinada. Mi jefe de seguridad caminaba a mi lado, listo para intervenir. Llegué hasta la reja. Daniel pegó la cara a los barrotes. Su rostro mostraba asombro, codicia y una falsa ternura que me dio náuseas. «Estás hermosa», me dijo con voz melosa. «Te vi en la revista de negocios del mes pasado». No lo podía creer. Siempre supe que eras una mujer increíble. Sabía que lograrías grandes cosas. Lo miré en silencio durante unos largos segundos. Vi sus zapatos gastados, su camisa deslavada. Era evidente que su plan de empezar de cero y vivir su gran vida había fracasado miserablemente. Seguramente estaba ahogado en deudas y, al ver mi rostro en una revista junto a una cifra millonaria, su mente de parásito vio la oportunidad perfecta para salvarse. «¿Qué haces aquí, Daniel?», le pregunté con un tono de voz tan frío que casi bajó la temperatura del ambiente. Él puso cara de víctima arrepentida. «He cambiado», me respondió, intentando meter una mano por los barrotes para alcanzar la mía. Me di cuenta de mi error. Fui un estúpido, era joven y tenía miedo, pero los he extrañado cada maldito día. He venido a recuperar a mi familia. Quiero conocer a mis hijos. Quiero que volvamos a ser los 5, juntos en esta casa hermosa. Tenemos tanto tiempo que recuperar». Solté una pequeña risa, una risa carente de cualquier tipo de humor. Di un paso atrás para que no pudiera ni rozar el aire cerca de mí. «¿Tu familia?», le pregunté. «Aquí no hay nadie que sea tu familia. Los niños de los que hablas crecieron creyendo que su padre murió,
porque esa es la versión que decidí darles para protegerlos de la repugnante verdad de que su padre real era un cobarde que los consideraba un estorbo. Él empezó a alterarse, alzó la voz, diciendo que tenía derechos legales, que no podía ocultarle a sus propios hijos, que iba a llamar a sus abogados para exigir verlos y para reclamar lo que le correspondía de mi dinero, asumiendo, en su infinita estupidez y arrogancia, que todavía estábamos legalmente casados porque yo nunca le mandé papeles a firmar. Acomodé mi cabello hacia atrás, lo miré directamente a los ojos y dejé caer la bomba que había preparado durante años para este exacto momento. Daniel, le dije con una calma absoluta, estás divorciado de mí desde hace 9 años. El juez me concedió el divorcio unilateral por abandono de hogar comprobado. ¿Y cómo desapareciste de la faz de la tierra sin aportar un solo centavo para la manutención de los 3 menores durante más de un año consecutivo? La Corte procedió a la terminación definitiva de tus derechos parentales por abandono infantil severo. Legalmente, tú no eres el padre de mis hijos. No tienes ningún derecho sobre ellos, no tienes ningún derecho sobre mí, y definitivamente, no tienes ningún derecho sobre ni un solo centavo de mi imperio. Eres un completo desconocido ante la ley. El color desapareció de su cara por completo, sus rodillas parecieron ceder un poco. Dejó caer el ramo de flores al piso de piedra. Empezó a tartamudear, a decir que eso era ilegal, que me iba a demandar, que iba a ir a la prensa a decir que yo le había robado a sus hijos. Pero su voz temblaba. Sabía que estaba perdido. Sabía que no tenía los recursos para enfrentarse a mis abogados en una corte, y sabía perfectamente que, de intentarlo, el único que terminaría en la cárcel por evasión de pensión alimenticia retroactiva sería él mismo. Le hice una seña al jefe de seguridad. Si este hombre no desaparece de mi acera en 15 segundos, llame a la policía por acoso e intento de extorsión, le ordené. Luego, me giré hacia Daniel por última vez. Disfruta tu vida de libertad, le dije. Es exactamente la vida miserable que te mereces. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi mansión, a mi hogar, a mi refugio. Escuché cómo los guardias lo alejaban de la entrada y cómo él balbuceaba insultos que el viento se llevó al instante. Nunca volví a saber de él. Hoy en día, mi vida es un paraíso que construí con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, sobre las cenizas del incendio que él provocó. Mis hijos son adolescentes maravillosos, educados, amables y profundamente amados. Ellos conocen la verdad ahora, se las conté cuando tuvieron la madurez suficiente para entenderla, y ninguno de los 3 sintió el más mínimo deseo de buscar a ese hombre. El dolor de aquel abandono ya no existe, solo queda un inmenso orgullo por la mujer invencible en la que me convertí. A veces, las personas que nos rompen el corazón nos hacen un enorme favor, porque al quitarnos todo, nos obligan a darnos cuenta de que éramos capaces de tener el mundo entero a nuestros pies. A todas las mujeres y hombres que me están escuchando, y que sienten que el mundo se les acaba porque alguien los abandonó en su momento de mayor debilidad, les juro por mi vida que este no es el final. El abandono de un cobarde no determina el valor de tu existencia. Seca tus lágrimas, levántate, usa ese dolor inmenso como gasolina y conviértete en la versión más poderosa e inalcanzable de ti mismo. Deja que el tiempo haga su trabajo, porque créanme, el karma tiene una memoria perfecta y una puntería impecable. Siempre regresan arrastrándose cuando te ven brillar, pero para entonces, tú ya no los necesitas en tu luz. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia tan personal. Necesitaba sacar esto para inspirar a cualquiera que esté pasando por un momento oscuro y necesite esperanza. Me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios de este video. ¿Qué hubieran hecho ustedes al verlo parado en la puerta después de 10 años? ¿Creen que fui demasiado fría al quitarle sus derechos legales o que se merecía algo peor? Déjenmelo saber ahí abajo, los estaré leyendo a todos. Y si esta historia les dejó una buena enseñanza o simplemente disfrutaron del karma absoluto en su máxima expresión, por favor dejen su me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita. Compartan este video con alguien que necesite saber que después de la peor tormenta, siempre viene la victoria. Nos escuchamos en la siguiente historia de Susurros de Traición. Un abrazo enorme para todos.